Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El término Guerra Fría fue empleado por el escritor George Orwell, quien, contemplando un mundo que en 1945 estaba bajo la amenaza de una guerra nuclear, alertó sobre una paz que no es paz, a la que bautizó como Guerra Fría. Se refería a la confrontación ideológica, tecnológica y potencialmente militar entre la Unión Soviética y las potencias occidentales. Finalizada la guerra en 1945, el mundo fue dividido entre dos propuestas de orden internacional representadas por Washington y Moscú. Esta organización bipolar fue un proceso que por más de 40 años mantuvo enfrentadas a dos grandes potencias política, económica y socialmente contrapuestas, los Estados Unidos y la Unión Soviética. En Días de Radio queremos presentar algunos aspectos de esta confrontación táctica y estratégica que tiene como fecha de finalización un 3 de diciembre, con el desmoronamiento de la Unión Soviética por las reformas de Mikhail Gorbachev, que liberalizó la economía y concedió mayores libertades políticas. Empezamos con una nota explicativa sobre la Guerra Fría del canal Arte Historia. La victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial propició un mundo dividido en dos grandes bloques. La Unión Soviética lideraba el bloque comunista, que integraban las llamadas democracias populares, fundamentalmente extendidas por la Europa Oriental, China y Cuba. El bloque contrario es el capitalista, liderado por los Estados Unidos y los países del occidente europeo. Los Estados Unidos salen muy reforzados del conflicto. La destrucción de los combates no ha afectado a su territorio. Su industria bélica ha relanzado su economía, y la depresión económica generalizada le sitúa como principal potencia. Además, el final de la guerra le ha servido para mostrar al mundo su fuerza. Después de la guerra, las estructuras políticas anteriores a 1939 habían quedado obsoletas. El mundo occidental emprendió una progresiva democratización que tuvo una primera oleada en la década de los 50. Los países perdedores de la guerra, Alemania, Italia y Japón, se unieron a la democracia tras su derrota. Estos y otros países del mundo occidental recibieron la ayuda norteamericana para su reconstrucción mediante el llamado Plan Marshall, intentando así frenar la extensión del comunismo. En el resto del mundo, los nuevos países nacidos de la descolonización de África y Asia adoptaron formas políticas diferentes. En buena parte del mundo del Oriente Próximo, las religiones judía y musulmana se tiñeron de nacionalismo. Por su parte, en América Latina, democracias y dictaduras se alternaron y combinaron en un complicado ir y venir. El nuevo orden internacional, nacido en 1945, estuvo acompañado por la creación de nuevas instituciones supranacionales. La Organización de las Naciones Unidas nació para mediar en las relaciones internacionales, la OTAN como una alianza militar del bloque capitalista, igualmente el Pacto de Varsovia en el bloque comunista. Por último, la Comunidad Económica Europea se crea para relanzar la economía de una empobrecida Europa. El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética tiene lugar en varios escenarios y pasa por momentos diferentes. La partida de la Guerra Fría se juega en Corea y más tarde se hará en Vietnam. Durante el gobierno de John Fitzgerald Kennedy se plantea una grave crisis con motivo del despliegue de misiles soviéticos en Cuba en 1962. Ambas potencias pugnarán entre sí no solo por establecer su supremacía sobre la superficie terrestre, sino también sobre el espacio exterior, iniciando una carrera espacial que llevará a los norteamericanos a pisar por primera vez la Luna. Beneficiada por la competencia entre ambos bloques, la exploración espacial que se inicia en esta época escribirá páginas importantes en el futuro. Conscientes del equilibrio de sus fuerzas y gracias a la fuerte oposición social en Europa y América a que estalle un conflicto nuclear, los dos bloques inician entonces un periodo de distensión que se mantendrá hasta la década de 1970. En el terreno económico, el mundo occidental vive una profunda crisis a partir de 1973, año en el que el conflicto de Oriente Medio provoca una escalada en los precios del petróleo. Una de las consecuencias que se derivarán de la crisis y las causas que la provocaron
será la toma de conciencia, refrendada por hechos posteriores, de la existencia de un mundo global e interrelacionado en el cual acontecimientos que se producen en un lugar del globo repercuten a escala planetaria, desencadenando a su vez nuevos procesos. La globalización viene acompañada de una mentalidad definida como posmoderna, caracterizada por la crisis de las grandes ideologías. La división del mundo en dos bloques antagónicos, heredada de la Segunda Guerra Mundial, quedará definitivamente rota en 1991 con la desaparición de la Unión Soviética. Aunque se trata de un hecho puntual, es también la culminación de un proceso de decadencia y disgregación interior iniciado en las décadas precedentes. La llegada al poder de Mikhail Gorbachov y su puesta en práctica de un programa político aperturista supone el golpe de gracia para un sistema político y económico que ya se encontraba en estado de descomposición. La posmodernidad instala nuevos valores como el relativismo y el distanciamiento respecto a las ideologías y estructuras de poder, el encumbramiento de la interpretación personal y particular de la realidad, la búsqueda de la libertad individual y el gusto por el hedonismo o la integración entre las diferentes culturas. La movilidad, el criticismo, la ausencia de grandes paradigmas interpretativos, ya sean políticos o religiosos, hacen más libre al hombre posmoderno, aunque probablemente también más vulnerable. La Guerra Fría también tuvo sus efectos en el mundo de la cultura. En esta nota del canal de Martina Ioniso nos cuentan cuáles fueron los efectos de esta en el cine y la literatura. La Guerra Fría tuvo un impacto significativo en el cine, tanto en términos de contenido como de contexto de producción. Esta rivalidad ideológica, política y cultural entre Estados Unidos y la Unión Soviética moldeó las narrativas, los géneros y las industrias cinematográficas en ambos lados del conflicto. Utilizaron el cine como una herramienta de propaganda y consolidación de sus valores. Cuando nos referimos a la propaganda y el cine ideológico, hay un ejemplo claro. En Estados Unidos, Hollywood se convirtió en un vehículo para promover los valores del capitalismo, la democracia y el sueño americano. Había películas que presentaban la amenaza comunista de forma directa. O el cine de ciencia ficción, el cual utilizaba metáforas sobre el comunismo como una amenaza invencible e infiltrada en la sociedad. Pero no solamente ocurría con el cine estadounidense, sino también con el cine soviético, el cual promovía los ideales comunistas y la superioridad de su sistema. En sus películas, las producciones de guerra glorificaban al proletariado, al ejército rojo y a la revolución. Las grabaciones de las películas eran supervisadas por el gobierno para asegurarse de que alinearan con las narrativas del Partido Comunista. Y una de las temáticas recurrentes que utilizaba el cine de la Unión Soviética era el espionaje y guerra, donde se reflejaba una proporción de cine de espías reflejando la paranoia de ambos bloques. Estas competencias constantes generaban conflicto debido a que muchos guionistas, actores y directores fueron perseguidos por presuntas simpatías comunistas, lo que influyó en la censura y el contenido de las películas. Esto quiere decir que en muchos países el acceso a las películas del bloque opuesto estaba restringido o directamente prohibido. En la Unión Soviética, las películas de Hollywood eran vistas como productos capitalistas decadentes, por lo que eran censuradas, y en Estados Unidos ocurría lo mismo porque le temían a que se reflejaran ideas comunistas en los filmes, provocando dichas persecuciones. Estas competencias ideológicas, cuyo objetivo era demostrar su superioridad con respecto a la innovación y a la expresión cultural, llevaron al cine a una mayor inversión como herramienta cultural, por lo que demuestra que la Guerra Fría no solo influyó en el contenido de las películas, sino también en cómo el cine se usó como un arma cultural para ganar corazones y mentes en todo el mundo. A continuación voy a presentar algunos de los temas claves que definieron la literatura de este periodo y los autores que reflejaron la lucha entre la libertad y la opresión en sus escritos. Control y vigilancia. En 1984, Orwell presentó un mundo donde el totalitarismo alcanza su máxima expresión, con el gran hermano observando cada movimiento de los ciudadanos. Opresión y resistencia. El autor Alexander, con Un día en la vida de Iván Denisovich, ofreció un retrato intenso sobre la opresión bajo el régimen soviético, narrando en la vida de gulags, donde millones de personas fueron sometidas a trabajos forzosos y de brutalidad. Pero más allá de estos temas, lo verdaderamente importante era la ideología que sostenía cada uno de estos relatos. En la Unión Soviética, la literatura debía alinearse con los principios del socialismo, mientras que en el oeste, los autores usaban sus obras para poder criticar las amenazas del comunismo.
La censura fue una de las herramientas más poderosas durante la Guerra Fría. En la Unión Soviética, los escritores que desafiaban la narrativa oficial enfrentaban arrestos, exilio o incluso la muerte. Obras como Dr. Zhivago de Boris Pasternak fueron prohibidas porque mostraban una visión crítica de la Revolución Rusa. A pesar de ganar el premio Nobel, Pasternak fue obligado a rechazarlo bajo presión del gobierno. En Europa del Este, los escritores recurrieron al samizdat, un sistema clandestino para copiar y distribuir manuscritos prohibidos. Cada copia era un acto de resistencia frente al autoritarismo. Mientras tanto, en Occidente, el miedo al comunismo llevó a una censura distinta. Durante el macartismo en Estados Unidos, muchos escritores y artistas fueron perseguidos bajo la sospecha de ser comunistas, arruinando carreras y silenciando voces. A pesar de la censura y la represión, la literatura de la Guerra Fría dejó un legado imborrable. Obras como 1984 siguen siendo relevantes en el mundo donde la vigilancia masiva y la manipulación de la verdad son realidades. Los temas de opresión y resistencia inspiran novelas contemporáneas como The Hunger Games, mientras que los thrillers políticos y de espionaje mantienen vivo el interés por las intrigas internacionales. Esta literatura no solo retrató el miedo y la esperanza de su tiempo, también nos enseñó a cuestionar el poder y a valorar la libertad. Es un recordatorio de que las palabras pueden ser una de las formas más poderosas de resistencia. Corea, bajo la influencia de la triunfante Revolución China, se convirtió en uno de los primeros escenarios bélicos de la Guerra Fría. Colombia respondió en 1951 al llamado de Estados Unidos y de Naciones Unidas para defender la autonomía de la península. Fue así como durante el gobierno de Laureano Gómez se constituyó el Batallón Colombia, la unidad de soldados nacionales destinada a combatir al comunismo al otro lado del planeta. Para despedir al batallón, el gobierno realizó una ceremonia de entrega de armas en el histórico puente de Boyacá, en la que se consideró al Ejército Libertador como antecedente de esta unidad militar, al ser, de acuerdo con el narrador de esta nota, un émulo en el papel del Estado colombiano en la defensa de la civilización y la libertad humanas. De este modo, se narran las diferentes campañas emprendidas por las tropas neogranadinas por fuera del actual territorio nacional y en las cuales se contribuyó a la independencia de toda Sudamérica. Escuchemos un fragmento de este homenaje de Señal Memoria. Historia del Batallón Colombia. La tradición militar de Colombia, cuando se trata de defender las libertades humanas, constituye un patrimonio y una heredad histórica que no podemos traicionar. El Batallón Colombia surge dentro de nuestra organización militar y social cada vez que nuestra patria presta el contingente de su esfuerzo y de su sangre para la defensa de los derechos de la humanidad. En 1813, siendo presidente de Cundinamarca, don Camilo Torres, recibió una petición de ayuda de aquel que habría de consagrarse como libertador. Se trataba de abrir campaña para llevar a Venezuela un nuevo aporte en su lucha por la libertad. El Estado neogranadino, en magnífico gesto, envió la primera fuerza expedicionaria que ha salido del Capitolio colombiano. En 1821 y 1823, el Ecuador y el Perú, aún sometidos a España, recibieron la ayuda de la División Colombia, la cual consagró en gloriosas acciones los principios morales y sociales que dieron origen a la joven nación de la Nueva Granada. Años más tarde, en 1827, fuerzas colombianas cruzaron por primera vez el océano para convertir en realidad una de las más geniales concepciones de Libertador. Se trataba de mostrar a Europa que la nueva nación era digna del respeto de los demás pueblos y sabía regir sus propios destinos. Hoy vuelve a la vida esta unidad militar que siempre ha sabido defender con honor el ideal humano de la libertad, y una vez más el Batallón Colombia debe llevar las tradiciones y deberes indeclinables de las armas de la República al escenario de una lucha para el futuro y la supervivencia de los pueblos libres del mundo. Una batalla geopolítica sobre un tablero de ajedrez, así fue llamado el encuentro de 1972 entre el soviético Boris Spassky y el estadounidense Bobby Fischer. A continuación, y en la voz de Andrés Restrepo, traemos esta historia.
El Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972 fue el acontecimiento deportivo más trascendente de todo el siglo XX. Generó mayor atención periodística que cualquier otro evento, incluidos los Juegos Olímpicos o el Mundial de Fútbol. Su significación política sobrepasó todo lo que hasta entonces podía imaginarse en una competición deportiva. Incluso las cúpulas gobernantes de las dos grandes superpotencias seguían cada acontecimiento al minuto. Medios de todo el planeta, ávidos de capturar cualquier detalle, se presentaron en Reykjavik, la capital de Islandia, un modesto país hasta entonces poco conocido, pero de repente señalado en el mapa como sede de un choque de titanes entre el campeón mundial de ajedrez. A un lado del tablero, Bobby Fischer, de 29 años, 8 veces campeón de Estados Unidos, con una energía considerable y una voluntad feroz de vencer, ganó 101 de los 120 partidas que jugó en los últimos 5 años, resume un despacho noticioso. Frente a él, Boris Spassky, de 35 años, un hombre con un carácter diametralmente opuesto, campeón del mundo desde 1969, periodista de formación, casado con 2 hijos. Por primera vez desde 1946, un mundial de ajedrez no se define entre soviéticos, y Fischer es el primer estadounidense en disputar una final. Su candidatura era de por sí algo sorprendente. La URSS había transformado en deporte nacional el ajedrez, el juego que ya practicaba el revolucionario Lenin con pasión, produciendo una larga serie de jugadores que monopolizaron la corona mundial ininterrumpidamente durante más de 25 años. El último representante de la imbatida escuela soviética era el por entonces campeón Boris Spassky, que había aprendido a jugar a los 5 años en un tren mientras su familia evacuaba a su ciudad natal, San Petersburgo, en la Segunda Guerra Mundial. Ese encuentro deportivo fue una batalla, sin ejércitos o con 2 ejércitos simbólicos, sin trincheras, sin muertos, sin explosiones y sin desdichas. Una contienda que duró casi 2 meses, entre el 12 de julio y el 1 de septiembre de 1972. Robert James Fischer, a quien siempre se conoció como Bobby, venció a su rival soviético Boris Spassky a lo largo de 20 apasionadas jornadas caóticas, polémicas, deslumbrantes, celebradas en Reykjavik, la capital de Islandia. El mundo estuvo pendiente de los 2 ajedrecistas en aquellos agitados días, como si del predominio de uno sobre otro dependiera la suerte y el destino del planeta. Spassky, despojado de su corona, vuelve a Moscú y se sume en la depresión, se le prohíbe jugar y el KGB lo vigila. A su vuelta a Estados Unidos, Fischer fue recibido por una multitud a la altura de un héroe de guerra. Había dado un triunfo simbólico a su país, como los paladines que luchaban en las justas medievales representando a su rey. Fischer no volverá a disputar nunca más una competición oficial. En 1975 rehúsa defender su título frente a Anatoly Karpov y pierde el título. En el reino de las 64 casillas, Estados Unidos ganó la primera batalla de la Guerra Fría. Pero, ¿por qué es tan importante para todo el planeta un campeonato en el que 2 hombres se limitarán a mover unas piezas sobre un tablero? ¿Qué hace que el mundo entero esté tan pendiente de las 64 casillas cuando hasta entonces el ajedrez había sido un deporte minoritario? ¿Qué es lo que está en juego? En 1972, los Estados Unidos y la URSS dominaban el mundo a su antojo, representando 2 ideologías opuestas que pugnaban por imponerse para someter a sus dictados la mayor cantidad posible de países. Podría decirse que no existía una nación que no estuviese alineada, de un modo u otro, con uno de los 2 bandos. El roce más serio entre las 2 superpotencias, la crisis de los misiles de Cuba, había tenido lugar casi una década antes y ya no era un asunto de actualidad. Además, en 1972, los Estados Unidos, con su tropezón en Vietnam, estaban poniendo en entredicho el prestigio de su maquinaria militar, atragantada con las comunistas del Vietcong que estaban siendo apoyados por la URSS. Otro campo de enfrentamiento propagandístico lo había constituido la carrera espacial, pero si bien la llegada a la Luna había marcado una victoria final para los estadounidenses,
Los soviéticos podían presumir de haber triunfado en todas las etapas iniciales, desde poner en órbita el primer satélite hasta enviar el primer hombre al espacio. Además, la NASA y algunos de sus principales héroes, muy especialmente Neil Armstrong, se habían abstenido de politizar el alunizaje. Recalcaban con mucha sensatez que aquella victoria pertenecía a toda la humanidad y así reconocían, aunque de manera implícita, que la llegada a la Luna nunca hubiera sido posible sin las hazañas previas de los soviéticos. Durante décadas, pues, el pulso entre las dos superpotencias se había librado mediante un inacabable intercambio de éxitos y fracasos en ambos lados, sin que pareciese haber un triunfador claro. El mundo necesitaba una catarsis, un enfrentamiento definitivo que sirviera para declarar, aunque fuese de manera puramente simbólica, cuál de los dos contendientes estaba por delante. Así, el triunfo de Fischer permite que la prensa indique que la Unión Soviética acaba de recibir un duro golpe en lo que era uno de sus mayores motivos de orgullo, la autoestima nacional. Esta final le ha dado un giro inesperado a la Guerra Fría, con una victoria propagandística que ha venido del resorte más insospechado en los Estados Unidos. Tenemos una sección musical con sonidos que hablan de esta Guerra Fría. Empecemos. El 9 de noviembre de 1989, cuando el muro de Berlín empezó a caer, el violonchelista Mstislav Rostropovich se sentó justo en ese lugar y tocó la zarabanda de la segunda suite para violonchelo de Bach, un sonido a través de cuerdas que impregnaba el aire de libertad, de esperanza y la construcción de una nueva Alemania por un artista de Azerbaiyán que había huido de la opresión tras la pared de hormigón. La canción Mujeres Rusas de Alaska y Dinarama es una sátira que mezcla elementos de la Guerra Fría y la carrera espacial, dos temas prominentes en la cultura política de la segunda mitad del siglo XX. La letra presenta una narrativa surrealista en la que 100 mujeres rusas están en el espacio exterior, causando caos tanto en la NASA como en la CIA. Esta imagen absurda y exagerada sirve para criticar la paranoia y el miedo que caracterizaron las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante este periodo. Stalin 103, camarada Smirna, Smirnov. Hay 100 mujeres rusas en el espacio exterior.
Octubre de Silvio Rodríguez es una canción que habla sobre la crisis de los misiles, un conflicto que tuvo como protagonistas a la Unión Soviética, Estados Unidos y Cuba en octubre de 1962. La canción la hizo Silvio unos 10 años después de esa crisis, motivado por esos recuerdos de juventud y la sensación que le quedó por años de verse como un joven soldado cubano en medio de una casi tercera guerra mundial con una amenaza nuclear latente sobre su patria. Octubre había llegado como llega siempre. Mojando la cera de lluvia delgada y paciente. Cargando de sombra las nubes que llevaban prisa. Poniéndole un tono salobre al sabor de la brisa. Octubre terrible de 62, llegaste derecho a Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.